Buenas, buenas noches o buenas tardes o buenos días con todos con todas las personas que están viendo este video. Yo más que todo un video de reflexión sobre cómo yo veo la Biblia. Quiero hacer este video para mostrarles una experiencia o un testimonio de que Dios si te llama cuando eres escogido te llama. Y no sé, yo estoy segura de que sí me puedo decir que soy una escogida porque desde pequeña ha sido mis formas de ver las cosas han sido muy diferentes a lo que otras personas veían. Y bueno, yo me pasó justamente hoy día que estuve en el carro, fue que me pasó algo muy sorprendente para mí, para mi vida. Era algo que no me lo esperaba. Este día era diferente ya, pero ahora fue mucho más diferente porque me habló Dios de alguna manera para hacerme entender y hacerme buscarlo más, el buscarlo más, necesitarlo más, de saber de que no hay, que hay un montón por conocerlo a Él. Y es que yo en el carro me pasó algo y yo lo escribí, apenas me pasó, lo escribí completamente, aquí está. Todo esto escribí en el carro y no tengo vergüenza de mostrarlo porque eso es la verdad, eso es lo que me pasó en el carro. Tómenlo esto como una experiencia de una joven que ha estado pasando por algunas situaciones difíciles y que ha hecho esto y que es algo muy sorprendente de parte mía porque es muy asombroso lo que me pasó hoy día. Y es que hoy día, a pesar de estar muy cansada, que tengo un montón de tareas que hacer, pero aún así quiero dedicarle tiempo. E inclusive me pasaron algunos videos que no me salieron bien y hoy día y ahorita quiero mostrarles a ustedes de cómo estoy en esta situación de que Dios me está hablando, me está diciendo de que aún lo siga buscando, que siga leyendo su palabra, que siga con esto, que no pare. Y bueno, hoy día yo les quiero dar un poco de contexto. Y es que yo de chiquita no ha sido, y aquí lo tengo escrito porque no me salen de tanto asombro que tengo, es que es muy sorprendente lo que me pasó hoy día, y es que desde pequeña era todo diferente para mí. Y Dios ya me había escogido a mí, pero yo no lo sabía. Me estoy dando cuenta hace hoy día lo confirmé, me fue confirmado. Y bueno, Dios me había escogido y yo no lo sabía. Pero aún así, sin yo saberlo, aún así chiquita, sin yo saberlo, mi mamá siempre me llevaba a la iglesia, a la escuela dominical. Y siempre me llevaba y aunque no lo entendiera y siempre iba por costumbre, de alguna u otra forma me sentía completa en la iglesia, me sentía llena. Y bueno, y pues como saben, no era diferente ya de niña y la secundaria era mucho más, se notaba mucho más la diferencia y yo lo notaba más porque mi forma de ver las cosas, mi forma de ver cómo vivía la gente ya no era normal, me sentía como que no pertenecía, entonces fue más notable en la secundaria y fue cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque yo no pensaba igual que mis compañeros, yo no pensaba igual que ellas. Y es que pasa que mis compañeras estaban entre buscar afecto entre chicos, chicas y personas y inclusive otras familias que no eran correctos y yo les decía a ellas, inclusive a mi mejor amiga yo le decía de que buscara a Dios, encontrara a Dios y era católica, pero de todas maneras seguía siendo lo mismo, entonces no he tenido un encuentro con Dios, yo tampoco, pero aún así si yo tenerlo, sabía que donde me sentía completa, yo donde me sentía que estaba relacionada y que sí me sentía completa y que estaba más apegada a hacer lo bueno.
pero aún así siempre pasa lo mal, pero... Y bueno, como les digo, aún sin yo saberlo, era una escogida. ¿Por qué es que les digo que soy una escogida? Porque hasta que tuve, como les digo, fue notar desde chiquita, había una diferencia. En la secundaria se notó mucho más. Y ahora que estoy en unos estudios un poco más altos, es donde más diferencia encuentro. Y fue justo hasta que tuve un encuentro en mis vacaciones. Después de un año, era diferente mi forma de ver de cómo era chiquita y ahora cómo soy grande. Y ahora mismo pasó un año después de que yo haya tenido un encuentro. Pasó un año de estudios. Y en mis vacaciones que tuve, fue cuando tuve un encuentro con Dios. Y bueno, en ese encuentro, ahora que estoy volviendo otra vez, es muy diferente porque es como si Dios me dijera, en las vacaciones me encontraste, prendiste tu fuego tan grande, tan alto, pero ahora quiero que tú, aún estando en el estudio, aún estando en tus labores, aún estando en todo, quiero que todavía, o sea, como si pudiera, como que tendría que poner primero a Dios en todo lo que haga, y eso es lo que estoy haciendo. Y es que a pesar de que tengo un montón de trabajos que hacer, muchas cosas que entregar hoy día e inclusive mañana, y entonces es poner siempre a Dios primero antes que a todo. Y es que si buscas a Dios, y no es que sea un tipo de conveniencia, no, sino que es porque realmente es lo que me nace hacer, es lo que realmente quiero hacer. Y es por justamente eso lo que les digo de ser escogidos. Y es que ya no es porque tú elijas, sino que es algo que te llama, es algo que necesitas hacerlo porque lo sientes que tienes que hacerlo. Y, y bueno, ya tuve en encuentro mis vacaciones, terminando mi secundaria, y pues eso marcó una gran diferencia, porque noté una gran diferencia en el año pasado de cómo era sin haber conocido a Dios y cómo es la hora que necesito buscarlo a Él. Y es como si me hubiera permitido pasar un año sin que hubiera tenido un encuentro con Él, y para que ahora esté otra vez en el estudio y para que vea atrás y vea de que no es nada igual, no es igual como era atrás, no lo es. Entonces hay una marca de gran diferencia entre cómo era, de cómo soy ahora y cómo era antes. El fuego prendido, y es que es con su palabra. No me, no me puedo desligar de su palabra. Es necesario leerlo todos los días, todos los días. Y aunque algunas veces no lo pueda llevar tan lejos porque prácticamente estoy todo el día allá y realmente no hay tiempo. Y es estar leyendo por lo menos en tu celular o grabarlo y estarlo así. Y es justamente de alguna manera que yo me estoy conectando. Y hoy día me conecté más que nunca. Y hoy día fue cuando más que nunca me habló Dios. Y me hizo recordar que soy una elegida y que tengo que buscar de su palabra. Y esta, y bueno, ahí, y luego dice que entre más leo, más lo entiendo a pesar de ya haberlo escuchado. Y es que yo había escuchado de que Jesús murió por nosotros en la cruz, de que sí hizo todo por nosotros, pero nunca le encontré un verdadero significado a eso. Y por eso es que siempre había escuchado en el dominical, en los prédicas, en los pastores, pero no había tenido un encuentro verdadero con Dios. Y es que creo que aunque tú pases por situaciones muy difíciles, que estés entre la vida o la muerte, o que tu familia haya pasado por algo, por la vida o muerte, y que puede ser algo que te ayude, pero si no buscas realmente a Dios y no sabes de cómo Él hace que las personas, o cómo funciona Dios en tu vida, ahí es donde no encuentras realmente a Dios, no lo hay, así como dice en Proverbios 8:17, y me halla los que temprano me buscan. Y es que yo lo busqué temprano, lo busqué a mis
9 años y lo encontré y me alegro tanto de haberlo encontrado a mi edad porque es algo tan bonito servirle desde 19 años, desde una temprana edad. Y yo lo busqué temprano, lo busqué y lo voy a seguir encontrando por su palabra, lo voy a seguir conociendo. Mantener esa llama prendida, ese fuego prendido. Y la leña es su palabra. Entonces, entonces lo hice. Después es esta etapa donde Dios me dice, ¿estuviste tranquila en tus vacaciones de tu estudio del año pasado? Y decidiste buscarme al preguntarte y cuestionarte si seguir con todo esto de la iglesia. Y me encontraste porque yo te escogí. Y es que eso fue lo que sentí que me dijo él. Y entonces más ahora podrás retener la relación, el fuego prendido como la primera vez. Y algo así me dijo. Y me dijo más que todo ahora en mi ausencia. Y es que te enseña en parte. No correrás al primer grito del lobo acechándote. Y no corrí. No me aparté de su lado. A pesar de todo lo que he pasado, no me aparté de él. Porque yo ya lo encontré. Me vinieron pruebas. Aún así me aferré a él. Aún así. Y los estudios y el mantener una relación con Dios. Y es que los estudios están más, Dios va primero en mi cabeza y en mi corazón leyendo su palabra. Buscarlo a Él, ponerlo primero a Él en primer lugar, a pesar de todos los trabajos que tenga, a pesar de todo lo que tenga que hacer, primero lo pongo a Él. Y bueno, y hoy día, un día más lo escogí. Y es que hoy día estaba en las máquinas y estuve escuchando música, su música por Bluetooth, estaba escuchando su música de él, música para él y solo para él. Y luego me puse último, ya terminando, casi yéndonos justo los minutos exactos de un podcast que era de Bye, que era Volviendo a la Esencia, donde decía sobre Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre yo te escogí. Bueno, ese versículo va en el Jeremías 1:5. Y como le digo yo desde pequeña, es que yo digo desde pequeña yo me siento escogida porque no es normal, o sea, y justo había visto una prédica donde un pastor decía 5 señales o 7 señales de que eres una escogida o un escogido de Dios. Y no solamente completé una o dos, completé todas las señales. Y ahí fue donde yo entendí, o sea, ahí había comprendido que era una herejía. Pero ahora más que nunca me lo confirmó. Y es por lo que les digo que hoy día me pasó. Y hoy en día más lo elegí y escuché música para él. Y solo para él, escuchando el podcast, donde ese podcast hablaba la chica sobre donde decía sobre Jeremías. Jeremías. Decía la chica en el podcast que Jeremías era muy joven a su edad como para que sea llamado por Dios. Pero Dios le decía en Jeremías 1:5, en Jeremías 1:5, es que en Jeremías 1:5 dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Pero y así fue como yo me sentí identificado. O sea, yo ya había escuchado ese versículo anteriormente cuando estaba viendo esa prédica anteriormente, hace como hace un mes atrás. Y ahora
hoy día que estaba escuchando música cristiana, mientras estaba haciendo toda la máquina, ahora, después de haber escuchado tanta música cristiana, de haber estado en música para Él, pensando en Él, todo en Él, todo mi día es estando en Él, y ahora último, escuchando un podcast por lo que decía de Jeremías, es como si me hablara a mí, porque Jeremías era alguien joven, y tomó ese versículo y yo me acordé, y claro, porque lo leí hace una semana también en mi celular mientras estaba desayunando en donde dan en el estudio. Y, y, algunos, y algunos días atrás me estaba repitiendo este versículo, como en algunos días atrás me estaba repitiendo este versículo, más específico en el desayuno, y me había dicho yo antes y después de haber tenido un encuentro con Dios, traté de olvidarme, mas mi corazón no pudo. O sea, antes de conocerlo y después de conocerlo, se me vino eso a la mente, de lo que decía Jeremías 29. Jeremías el 29. Y decía, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y así fue como me sentí. Y es que no podía, a pesar de que me ponía esa alternativa yo misma de tal vez, pero aún así no podía. No podía ni siquiera planteármelo. Lo quitaba completamente todo. Y bueno, después de un poco de contexto que les pasé, y bueno, ya vamos que hoy día me voy subiendo al carro donde había un asiento donde había el asiento más cercano, y era el único asiento más cercano donde el chofer, al lado del chofer, que es donde se sientan los asientos reservados, y era un asiento reservado de verdad de parte de Dios. Era de verdad un asiento reservado para mí. Y que era el más cercano al chofer. Y habló el chofer, uno de los hermanos, y se subió un ambulante que le regaló al chofer algo de lo que vendía él, y habló de Jeremías, hace unos 2 meses, escuchando prédicas sobre la mujer, sobre las personas elegidas. Unos días atrás leí ese pasaje de antes que te formases en el vientre de tu madre, hace una semana. Hoy día que lo escuché por BAE, en el podcast último saliendo, unos minutos exactos después de salir, minutos exactos que terminó el podcast, salí y me dirigí al carro, al bus. Inclusive yo iba a ir con otro carro, pero decidí ir mi amiga Anel, que es cristiana, ella me llevó por ese camino, me dijo, vamos por acá, por el Chusicano, y luego nos vamos para allá. Y ahí fue donde encontré. Y qué bueno que haya sido eso, porque... Y habló sobre Jeremías. Y habló sobre Jeremías otra vez, 4 veces que me dijo. Y esta vez fue más fuerte. ¿Por qué? Porque y habló sobre que antes que te formases en el vientre de tu madre, y es que primero el ambulante habló sobre él, habló sobre lo que padecía, y es que él decía de que su cuerpo estaba inmóvil, no se podía mover, tampoco podía hablar, y que si no fuera por Dios, él no estaría ahí, y de que gracias a él puede todavía andar, puede hablar, y lo que quiera hablar es de él, es de Dios, mientras va vendiendo sus cosas, lo que vende. Me sentí tan afortunada de haberlo conocido. Y es que yo te elegí, y algunos días más estaba repitiendo. Y habló sobre eso, del vientre de tu madre. Y ya eran tantas veces que me estaba repitiendo que era claro el mensaje de Dios, que era una elegida. Y entonces lo repetía, y
y me lo creía, pero y yo me lo creía, de verdad creía que sí, soy una elegida, sí está bien, pero en el fondo yo dudaba, más él me lo aclaró, Dios me lo aclaró mediante el ambulante. Tuve que utilizar una persona para aclararme eso y para hacerme entender que tengo que seguir con esto, que tengo que seguir buscando lo de su palabra. Y contó muy corto sobre lo que él le pasó en su vida. No dijo hace cuánto fue que le pasó esto, pero dice que le dio parálisis, no se podía mover, no podía hablar, y dijo que si no fuera por Dios, y ahora sí puede hablar, puede movilizarse, un poco de dificultad, pero no deficiente, y habló sobre Isaías, otro versículo dio, dando algunas enseñanzas. Luego pasó para que le apoyen, pasó por los asientos para que le apoyen, comprando lo que vendía para comer y para que él se pueda alimentar. Y yo me quedé en shock cuando habló sobre Jeremías, porque eso es justo lo que me estaba pasando a mí. Estaba buscando respuestas y me la dio. Esa frase del vientre, y me dieron. Y bueno, justamente ese día, o sea, hoy día, justamente mis padres me dieron algo más de lo que no acostumbraba, porque como yo les digo, hoy día yo no tenía que haber ido yo no tenía que haber ido a donde estudio, pero aún así me dieron algo de más hoy día porque era diferente, y me dieron algo de más por si acaso, y ese más se lo di a él, se lo di todo lo que quedaba de mí de mi plata, se lo di todo a él, y solamente me quedé con mi pasaje para ya el último carro que voy a tomar para mi casa, y se lo di todo a él porque de verdad que él no necesitaba más que yo, y se lo di todo, y si hubiera tenido más se lo hubiera dado, ya que yo se lo di todo y porque era un hermano, era alguien que sabía la palabra y yo tenía que apoyarle de alguna manera. Y habló sobre Jeremías y eso me quedó más en shock. Y luego guardó y versículo y se fue para los demás pasajeros. Bueno, luego me puse a buscar el último versículo que me dijo, que fue de Isaías, pero no lo había escuchado bien. Y se volvió a mi asiento otra vez. O sea, yo ya le había dicho a él, gracias por haberme hablado sobre Jeremías, muchas gracias. Le di toda mi plata, todo lo que tenía. Y se fue hacia los asientos de atrás. Y luego otra vez volvió. Y yo dije, no encuentro este pasaje que había dicho último. Pero él volvió otra vez y me dijo, ¿pudiste encontrarlo? Y yo me quedé en shock. Y volvió hacia mi asiento y me dijo si lo encontré. Y le dije que si me lo repetía, y me lo dijo y me dio otro que son los salmos. Y lo anotaba e intercambiamos algunas cuantas par de palabras y luego se fue. Busqué ese versículo que había anotado de Isaías último que me dijo y lo leí en ese mismo instante y lo entendí todo, porque lo que estaba leyendo, por lo que acaba de pasar, o sea, junto con lo que acaba de pasar ahorita y con lo que me había pasado, entonces, y conectaba y todo conectaba a que Dios me estaba llamando a mí. Entonces, y me dicen, ven, y me dicen, mediante personas, y Dios me dice, ven, mediante personas, y yo y que no se olvida de mí, que me está llamando a seguir y no rendirme, no repitiendo varias veces como el Salmos. Y yo estaba repitiendo como el Salmos, de que qué es el hombre para que de él tengas memoria. Y es que era como que, Dios mío, ¿qué soy yo para que te acuerdes de mí? Y ahí donde él me dice que sí, he puesto mi fijada en ti porque eres una elegida. Más que eso, eres alguien que yo escogí. Entonces, y ahí fue donde, mientras miraba el cielo tan hermoso, me hacía esas tantas preguntas. Y entonces, y es donde le habló a mi corazón ese versículo de Isaías que les voy a mostrar. De lo que presentía que dio o sea, de lo que presentía
me dio la confirmación y de lo que dudaba me daba dirección a mí. Y hoy día más que nunca lo pude comprobar por ese ambulante que usó a esa persona para que me hiciera entender a mí de que realmente esa es la palabra para mí. Y como les digo, en Isaías, que fue el versículo, y creo que lo voy a dejar para otro video, que es en Isaías, Isaías 54, 55, 1. Y bueno, lo dejo para otro video. Termino este y voy a hacer el otro de Isaías, de cómo fue que pasó. Y gracias. Espero que les haya ayudado de alguna manera lo que tuve de experiencia hoy día. No sé si tal vez lo habré contado muy bien, pero espero que les haya ayudado de alguna forma, de que aún así que estén haciendo muchas cosas, que tengan muchas cosas que hacer, búsquenlo al primero, porque Él también los va a llamar, les va a llamar, aunque ustedes lo sigan buscando, Él los va a llamar. Sigan buscándolo, sigan leyendo su palabra, que es lo más importante de todo, cada día, todos los días, a pesar de que crean que no tengan tiempo, busquen un tiempo, sacrifiquen algún tiempo que tengan que hacer otra cosa y búsquenlo. Y nada, espero que les haya gustado y buenas noches.